comparto este QR acá porque para ahondar un poco más en algunos temas preparé un documento que va a estar disponible también, lo van a poder ahí googlear, qué sé yo, para que puedan, los que quieren entrar en algunos detalles, puedan revisarlo con más tiempo. Un poco cuáles son como en qué participo. Por una parte está la consultora en la que trabajo, que tenemos un equipo de diseño de aerogeneradores, RCQ Ingeniería. Tenemos participación en varios países de América Latina, más de 30 proyectos y más de 3.000 megawatts de potencia instalada. También participo como profesor externo en la Universidad de Chile, junto con Bastián. Tenemos un curso de diseño de aerogeneradores. Les comento esto por si alguien está interesado en la parte académica. Ya tuvimos algunas ponencias el semestre pasado que fueron bastante interesantes, así que para que se puedan contactar conmigo si les interesa. Yendo ahora de lleno al asunto, ¿cuál es la importancia sísmica en general en Chile y en particular para los aerogeneradores? En este mapa y en esta gráfica tenemos el tiempo desde el año 1600 hasta, creo que hasta el 2015, con distintos terremotos. El largo de estas barras indica el largo de la ruptura, de la falla que ocasionó ese terremoto. Tenemos grandes terremotos como frente a Valparaíso en 1730, acá está el 2010 que está cortado, la falla sigue hasta más abajo, y vemos cierta recurrencia. Acá los estudiosos del tema, no vamos a entrar a la parte geofísica, observan cierta recurrencia en los registros sísmicos y se producen algunos gaps sísmicos que son acumulaciones de energía que no han sido liberadas. Acá, por ejemplo, frente a Huasco habría un gap sísmico en que se esperaría, por ejemplo, un evento y, sin querer asustar, frente a Valparaíso, claro, tuvimos el terremoto del 85, pero vemos que es bastante menor comparado con lo que se está esperando. Esto se ocasiona porque la placa de Nazca subducta bajo la Sudamericana a una velocidad olímpica, 6.5 centímetros por año. Lo que acumula, por supuesto, energía que en algún momento se destraba y se tiene que disipar de alguna forma, que es por medio de un terremoto. Entonces, si 6.5 centímetros por año promedio, ya llevamos algunos años del 85, pueden hacer sus cálculos. ¿Qué daños podemos observar en aerogeneradores? Bueno, se puede dañar la parte superior, las aspas, los equipos. Se estudia bastante la parte de las torres, las conexiones, tanto entre por ejemplo, los mantos de acero, como hacia la fundación. Y las fundaciones, por supuesto, y los anclajes también son parte de los elementos que se estudian y podrían presentar fallas. Sin embargo, se ha observado un buen comportamiento. En Japón, este es el terremoto del 2011, pero el estudio fue el 2012, lo siento por la posible confusión. Se observaron daños muy importantes. En la central de Fukushima sabemos el problema que tuvo, que es una gran estructura de generación energética. Y bueno, en las costas japonesas, producto del tsunami y el sismo, en particular por el suelo que presentó problemas, tenemos estructuras que se despegaron. Esta es la fundación de una estructura, esto eran los pilotes que estaban enterrados y volcó completamente. Para el mismo evento, estas torres que están offshore, aquí vemos que están fuera de la costa, reciben el mismo tsunami de unos 10 metros de altura y después del terremoto no se observaron mayores daños. Entonces vemos que son estructuras resilientes. En ese sentido, es una buena noticia. ¿Qué ocurre en Chile? Vamos a repasar nuevamente el marco normativo, básicamente por la Comisión Nacional, que tiene un documento que es la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Perdón. Ahí sí. Qué distinto. Esta norma tiene
un artículo en particular que se refiere al tema sísmico. Toca muchos otros aspectos, como ya se ha conversado, pero en cuanto al tema sísmico, dice que se aplicarán las normas chilenas. Donde no existe norma chilena, se deberá usar la especificación técnica ETG 1020 o ENDESA, etc. Anterior al 2023 no teníamos una norma chilena específica para el diseño de aerogeneradores. Entonces había que recurrir a la ETG 1020, como señala ahí, que es una versión resumida, que a su vez tenía que referenciarse la ETG 1015 del año 87. Conceptos obsoletos para aerogeneradores. No presentaba las condiciones para poder abordar bien estos sistemas. Se recurrió a la NCH 2369 antigua del 2003 para instalaciones industriales, pero un aerogenerador no es una instalación industrial, así que había que tomarlo con cuidado y referir una serie de normas internacionales. Esto generaba, era un poco engorroso y había que tener bastante criterio para poder mezclar todas estas cosas que no conversaban entre sí. Desde el 2023 tenemos la publicación de la norma NCH nueva, que tiene un capítulo específico de generación eléctrica, de sistema de generación eléctrica, y en particular un subcapítulo para parque eólico. Así que, a nuestro entender, sí, hoy en día hay una norma chilena, existe una norma chilena que debería aplicar. Yo lo pongo con una barra, como que está bien limitado el tema, sin embargo no está tan cerrado. Como comentaba ayer, en el Colegio de Ingenieros se estuvo discutiendo casi 4 horas como inicio de una discusión y, por ejemplo, esta norma no ha sido oficializada por ningún ministerio, a diferencia del 2003, que era una norma oficial, y de hecho recién ahora, en abril, la semana pasada, se cerró una consulta pública. Así que esto está todavía moviéndose, puede presentar algunos cambios, pero vamos a ver qué... ahí sí. No el formato que me hubiera gustado que se presentara, pero ya la van a tener disponible. ¿Cuál es la respuesta sísmica del aerogenerador? Principalmente la de la torre. Tenemos los equipos acá arriba, el rotor y la góndola, que se mueven. Un sismo predominantemente genera una aceleración horizontal. Entonces este va a ser el movimiento fundamental de vibración. Y el tiempo de vibración que está representado en los videos no es antojadizo. Representa que una estructura más baja va a tener un periodo de vibración más bajo, mientras que una estructura más alta va a tener un periodo de vibración de mayor periodo. ¿Cómo esto impacta sísmicamente? Esto es una pequeña introducción para poder ir entrando en materia y hablar todo el mismo idioma. Si graficamos el periodo de vibración de una estructura y tenemos la aceleración que genera un registro sísmico, estos son registros medidos en Chile, para cada periodo se puede vincular a una aceleración y la fuerza sísmica es la masa por la aceleración, entonces directo la correspondencia. Tenemos que para estructuras como una torre de acero 148 metros a 7 segundos vamos a tener este nivel de aceleración, mientras que para una torre de 98 metros vamos a estar por acá, en este espectro, acá, a este nivel de aceleración. La norma anterior, la ETG 1015, proponiendo un espectro B, tenía esta forma. Entonces, para las mismas estructuras requería una aceleración muchísimo mayor, varias veces mayor, que lo que se ha observado en el registro sísmico. En cuanto a la actual norma, la del 2023, bajo ciertas condiciones que vamos a ir revisando, ofrece un ajuste mucho más coincidente con lo que se ha observado en terremotos en Chile. Así que en ese sentido es un buen avance. Este espectro sufre algunas modificaciones que son propias para el diseño y para analizarlas vamos a revisar la ductilidad de los materiales. La ductilidad es básicamente la energía que pueden disipar. Acá tenemos a la izquierda una falla dúctil de acero que vemos que presenta una gran deformación,
disipa bastante energía y, por así decirlo, avisa. Una viga de acero que va a fallar dúctilmente se estira bastante antes de fallar. En cambio, un material que no sea dúctil se va a cortar antes y no va a presentar esta disipación de energía. De hecho, se corta de forma más súbita, que es lo que no buscamos hacer. Sin embargo, tenemos aceros, por ejemplo, para las torres que van a ser dúctiles y algunos aceros de alta resistencia no van a ser dúctiles. Ahora, ¿cómo esto impacta un poco los valores de diseño de los parques eólicos? Básicamente en que esta ductilidad se transforma en una reducción de la respuesta, que puede ser sin reducción, o sea, dividido por 1, o incluso dividido por 2, y hay números mayores para otra estructura. Como tenemos nuestro espectro que vimos recién, que es nuestro espectro no dúctil, lo vamos a llamar, y que una vez que le aplicamos esta ductilidad vemos que baja bastante. Esto por la disipación de energía que se produce por los materiales, por la interacción de la fundación y otros temas que están más explicados en el artículo. Este es para el terremoto de Constitución del 2010 con un factor de reducción de 2 que es aplicable a aerogeneradores de acero. La actual norma presenta esta forma espectral de forma elástica, no dúctil, y cuando aplicamos ductilidad baja bastante la respuesta. Esto fue parte de un estudio que hicimos en que la forma de la reducción del espectro según la disipación de energía que presentan los equipos de generación eléctrica, se rescató lo que antiguamente hacía la ETG, de que acá para periodos bajos no hay reducción, parten igual, y después un poco se caracteriza con el R completo. Esto es más o menos dividido 2, por así decirlo. Ya pasando a la parte más técnica, veamos algunos resultados. ¿Qué resultados son interesantes? Bueno, un resultado muy interesante es la demanda sísmica del volcante. Este movimiento pendular va a generar un volcante en la base de la fundación que más o menos puede tener los siguientes efectos. Cerca, por ejemplo, de la base de la torre puede generar un pandeo, que ya sería esto sería una falla del manto de la torre, o incluso un volcamiento de la fundación, que cuando esta fundación no tiene la suficiente resistencia, podría ocasionar el volcamiento total. Esta fundación, como ven, no es una fundación moderna, es bastante más pequeña, así que esperamos ya tener un poco más entendido este fenómeno. Para estudiar el impacto de la nueva norma versus la anterior, propusimos estudiar algunos ejemplos de aerogeneradores. Estos ejemplos van entre turbinas de 98 metros de acero, turbinas de 120 metros de hormigón, que tienen mucho más masa, mucho más masa que una turbina de acero, que son láminas bastante delgadas. Este es el típico aerogenerador que hoy en día se instala con torre de 148 metros y de acero, y un poco yendo a la frontera del conocimiento, también tenemos hoy en día propuestas de torres híbridas, que tienen una parte de hormigón y una parte adosada a una parte de acero en el tramo superior, que permite, claro, mayores alturas. Aquí tenemos un ejemplo de torre de 168 metros. Y con los periodos de vibración correspondientes, entre 2.5, una torre de hormigón, hasta, esto está cambiado, esta es 7.1 y esta es 4.8 la torre híbrida. El hormigón en general es más rígido, así que acota un poco los periodos de vibrar. Esta es, yo diría, una ya de las grandes conclusiones. ¿Qué pasa si comparamos lo que antes hacía con lo que tenemos ahora para estos casos que estamos viendo y bajo las mismas condiciones? O sea, la misma categoría y también el mismo factor de reducción dúctil que habíamos conversado. Si comparamos distintas torres, estos valores son del volcante en la base.
hay que tomarlos como referencia, no son solo para fines comparativos, pero se observan reducciones según el nuevo espectro de la norma bastante importantes. Bastante importantes, como veíamos, la aceleración espectral baja bastante al considerar esto nuevo. Y esto, un poco cuando nos han preguntado nuestros clientes como, oye, me están exigiendo la nueva norma, estoy un poco preocupado. En general, caso a caso, hay que evaluarlo. Hay que estar más o menos tranquilo. Lo que veníamos haciendo antes era bastante pesado en realidad. Y se observa para todas las torres una reducción significativa. Ahora, ¿es siempre favorable? Un poco el caso a caso que comenté recién. Como casi todo en la vida, depende. Depende, por ejemplo, de la calidad del suelo. La norma ETG no distinguía distintos tipos de suelo. En cambio, la NSH 2369 sí aborda este tema, y para suelos blandos o licuables o con topografías complejas, que ya lo vamos a ver, sí es más restrictiva. También dependiendo de la ubicación, nuevamente la ETG no distinguía entre distintas zonas sísmicas. Cuando estamos más cerca de la costa puede haber mayor demanda. En cambio, la nueva norma sí rescata eso y, claro, podría ahí verse muy aumentada estos valores que estoy presentando. El material de concreto, o sea, el material de la torre y el modo de falla, esta reducción R igual 2, que está más o menos transversalmente acordada por la industria entre 1.5 y 2. Por ejemplo, para algunas torres de hormigón, la norma exige R igual a 1. Entonces, todos estos valores básicamente se duplican. Ya no sería tan favorable. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si tenemos este tipo de falla, que es pandeo del manto, también aplica, prácticamente se podrían duplicar estos valores. Un estudio que hicimos, bueno, este estudio no fue el que hicimos nosotros, esto es de la Universidad de California, con bastantes recursos en una mesa vibradora, testearon un aerogenerador detenido y en funcionamiento ante demandas de sísmicas. Y claro, ¿cómo se combinan estas dos fuerzas? Porque el sismo lo evaluamos nosotros y el viento lo evalúa, la fuerza de viento lo evalúa muchas veces otro ingeniero. Qué lástima que esto quedó trasladado así. Pero siguiendo con el espectro y los periodos, claro, el viento, este es un espectro de densidad, de demanda de viento, está mucho más enfocado en otro tipo de periodos que el aerogenerador. Entonces no es directo, no están en la misma frecuencia, por así decirlo. Y esto significa que no ocurren de forma simultánea. ¿Qué casos tenemos? Solo sismo, como el caso acá del aerogenerador detenido. También se puede dar el sismo con un viento operacional o una parada de emergencia. Con la aceleración del sismo más el viento se puede ocasionar que el sistema de respuesta frene al aerogenerador y se genera un transiente importante. Para resolver esta combinatoria hay distintas visiones. La norma americana propone reducir los dos en un 25% y sumarlo. Algunas normas europeas o código europeo dicen súmelo directamente, de forma bastante conservadora. ¿Y qué hicimos para la norma? Hicimos un estudio también con una serie de torres y una serie de registros de viento y sismo con el mismo software que trabajó Prowell, y llegamos a una conclusión intermedia que se aplicaría en la norma. La respuesta del tramo superior, no solamente tenemos el modo fundamental, sino que también tenemos otras formas de vibrar que tienen periodos de vibración menores. Esto afecta la parte de arriba de la torre, en particular los equipos, y claro, ya esta reducción que teníamos para los periodos superiores podría significar una amplificación, que esto es buena parte de lo que se está discutiendo hoy en día, o ayer se discutió en el Colegio de Ingenieros, que sí se puede generar una mayor demanda para estos equipos. Sin embargo, la salida que tiene ya la norma, que trabajamos en eso, es, en vez de considerar el espectro común de
que tiene una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, decimos, revise la vida útil de su equipo. Probablemente no va a ser 50 años, entonces ahí puede reducir esta demanda. Y bueno, para cerrar esta presentación, trayendo un poco más de contingencia, aparte del acero, tenemos la parte suelo, que no podemos descartar. La norma, como comentaba, define tipos de suelo un poco de mejor calidad, que requieren solo un diseño tradicional, suelos densos, firmes, etc. Y cuando ya tenemos una densidad o una calidad del suelo mediana, mala o ya suelos especiales, se debería aplicar otros criterios. Entonces ya todo esto que conversamos tiene que evaluarse caso a caso. Y como última parte de esta presentación, quería mostrarles qué es este caso a caso. Por ejemplo, este volcán que conversábamos, lo que está en rojo es el área que está levantada. Y en estos casos especiales, la norma dice, haga un análisis un poquito más sofisticado. Hemos hecho análisis más sofisticados y esta área levantada, que básicamente mostraría la posibilidad de volcamiento de la fundación, o en verdad al revés, el área comprimida, si hacemos un estudio analítico tradicional, rígido, tenemos que el área comprimida es favorable, más de la mitad de la fundación está comprimida, casi el 60%. Pero si hacemos un modelo sofisticado como el que se muestra acá, hemos visto que esa área comprimida baja hasta un 46%, o sea, menos de la mitad de la fundación está en contacto con el suelo, lo cual ya no es permitido por la norma. Así que por eso hay que tener en ciertos casos algún cuidado especial. Y bueno, eso quería compartir con ustedes. Estoy abierto a consultas y agradezco su tiempo. Muchas gracias, Francisco. Dos preguntas más o menos, tres, vale. Hacemos tres como máximo para ir acortando el tiempo, que podamos ir al coffee break y luego hagáis más preguntas a ellos. Comenzamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo me llamo Hugo Badilla, trabajo en Mainstream. Entonces, mi pregunta tiene que ver con el efecto en el proceso en desarrollo de la aplicación de la norma, ¿ya? En términos, por ejemplo, de las prospecciones de suelo, ¿ya? Originalmente, digamos, históricamente, las prospecciones se han hecho, digamos, antes del PSA o el BOP, ¿ya? A nivel más de detalle, ¿ya? Pero el proyecto de norma, digamos, que está planteado, lo que está planteado es que esas prospecciones se hagan, o sea, se defina un tipo de suelo para poder calcular, dimensionar las fundaciones de la torre, ¿ya? Entonces, en etapa de desarrollo, si uno quiere hacer ese prediseño, de alguna forma tiene que estimar el tipo de suelo, ¿ya? Entonces ahí se genera como un loop, ¿ya? Entonces, un poco te quería consultar de qué forma tú ves cómo optimizar ese proceso para que no te genere un efecto en plazo relevante y pueda calzar dentro del esquema de la norma. Sí, de todos modos. El tema de las prospecciones de suelo ya se estaba llevando a cabo antes de la norma y los requerimientos eran más o menos similares. ¿Esto por qué? Porque la normativa internacional pide una prospección por cada aerogenerador. Claro, hacer durante el estudio de ingeniería, o ingeniería básica, hacer una muestra por cada aerogenerador es imposible. Lo que hemos visto consistentemente es un estudio inicial que tiene prospecciones un poco más acotadas, tres prospecciones, por decir algo, depende del tamaño del parque eólico, y ya en etapa final, como para cerrar el tema, sí se requiere una prospección por cada aerogenerador. Esa es más o menos la respuesta general y lo que hemos visto. Y quiero aprovechar la pregunta para comentar de que hay estudios geotécnicos que son basados en cosas estáticas, que son los más tradicionales, pero también hay
estudios dinámicos. Y muchas de estas estructuras son principalmente dinámicas. Entonces, entre medio, comenté las dos que son estáticos, pero también habría que hacer un análisis dinámico eventualmente el tema. Ahí depende del mandante. Estaba la otra pregunta por allá. Vale. Son dos preguntas. Una, por lo que entiendo y lo que comentaste, la nueva norma sísmica se encuentra en consulta. Son dos preguntas. Una, por lo que entiendo y lo que comentaste, la nueva norma sísmica se encuentra en consulta pública hoy día. Sí. ¿Se tiene un estimado más o menos de cuándo va a entrar en vigencia, cuándo se debería aprobar? Una fecha no. No, de hecho, ayer fue un punto lo que tú comentas, de cuándo ya podemos tener esto. Estamos todavía en un limbo, por así decirlo, normativo. De hecho, hasta hace un tiempo atrás aparecía como vigente esta norma, ahora aparece en consulta pública. Entonces no hay una fecha, pero se quiere hacer algo bastante acotado. Esa fue como la tónica de lo que se conversó. Se quiere hacer algo bien acotado, cosa que salga republicada a la brevedad. Esperamos que este año. La otra pregunta es a proyectos que ya están en tramitación ambiental, que tienen una estimación de hormigón para sus fundaciones, para casos en los cuales con la nueva norma tendría mayor requerimiento. O sea, no sé si va a haber un periodo en el cual se va a considerar proyectos de tal fecha a tal fecha y no tienen que regirse a la nueva norma sísmica. Sí, en general eso, bueno, corresponde más a la parte legal quizás, pero me han hecho esta pregunta antes. Entonces, cuando ya está como con el permiso de construcción, por así decirlo, aprobado, ya si ya está aprobado, ya todas las normas anteriores deberían, o sea, todas las normas nuevas que se publiquen desde ese permiso en adelante, ya quizás no tendrían tanto impacto en el proyecto. Pero eso es como a macro. Pero en la parte eléctrica, o sea, en la parte de energía, lo que no ha tocado ver es que en realidad es un acuerdo entre las partes, que también se conversó bastante ayer. Contraloría ha reconocido el acuerdo entre las partes y finalmente si el mandante exigió en su acuerdo cierta o tal norma, debería exigirse.